Tan pronto puedas comenzar, comienzo a correr el tiempo, por ahora no, tranquila. Bueno, Gracias. No sé si ya pueden verla, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, Puedes adelante, buscar. Laura. bueno, la ponencia la titulé Planeación de procesos educativos orientados a la educación para la ciudadanía mundial. Una reflexión y un análisis que hice entre los fundamentos teóricos y el conocimiento de algunas prácticas que pues he tenido la oportunidad de conocer desde mi ejercicio profesional y laboral. Aquí ya la puedo pasar. Eh, Perfecto. Bien, como les comentaba, alrededor pues, de estos 20 minutos, muy rápidamente les contaré cuáles son esos conceptos claves que se han comenzado a construir desde la academia y desde organismos de gobierno y multilaterales para comprender pues, qué es este concepto de la educación para la ciudadanía mundial. También un contexto desde a dónde comenzó a discutirse y a ponerse en el panorama para los países latinoamericanos, algunos elementos teóricos y metodológicos de una experiencia local que se ha desarrollado en Bogotá y Cundinamarca, donde hacen un acercamiento desde los colegios a esa formación de los ciudadanos y unas estrategias de planificación escolar para que se puedan posibilitar experiencias de aprendizaje en esos contextos alrededor de la educación para la ciudadanía mundial. Como les comentaba, este es un concepto que se viene desarrollando y que ha estado en la agenda desde inicios, desde las metas de educación en el 2000, luego fueron retomados en los objetivos de desarrollo del milenio y posteriormente en un hito relevante en los procesos de planeación para el desarrollo y específicamente para el sector de la educación, es la Agenda 2030 que marca como ese panorama de acción frente a los países que estuvieron presentes en el Foro Mundial y donde firmaron ese compromiso frente a de los diferentes gobiernos para llevar a cabo en los países una educación inclusiva, equitativa, de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. Esta Agenda 2030, si bien contiene 10 metas que van desde cobertura, calidad, inclusión y demás, específicamente para el asunto de Colombia, en el caso de la educación para la ciudadanía mundial, comienza a verse este concepto reflejado en la meta 4.7, que ahorita adelante la voy a contextualizar un poco más. Esto es para tener el marco de a donde comenzó a ponerse en la agenda de la discusión para los países frente a hablar de la educación de calidad. A nivel Iberoamérica, y por eso les comentaba, esta meta 4.7 busca que se den en los espacios educativos prácticas alrededor de la educación para el desarrollo sostenible, que se busque también la adopción de estilos de vida sostenibles, que se den procesos formativos alrededor de los derechos humanos, igualdad de género, promoción de cultura de paz, ciudadanía mundial y diversidad cultural. Esta meta es la que compromete pues esos procesos en los colegios y en los diferentes espacios de formación, donde pues como notan recoge pues esfuerzos que se han dado y desafíos que han quedado pendientes de anteriores agendas y que pues también invitan y marcan como esa ruta hacia el 2030. Específicamente para el contexto iberoamericano, otro hito relevante y que está muy en sintonía con la Agenda 2030 son las metas educativas 2021, que allí ministros de educación de diferentes países de Iberoamérica firmaron ese compromiso solidario para mejorar la calidad de la educación. Esto sucedió en el 2008 y frente a estas metas, si bien se recapitulan aquí elementos de la Agenda 2030, se hace un énfasis específico a ese panorama iberoamericano
iberoamericano, que es un panorama donde allí se exalta que no disminuye, donde la desigualdad es permanente, donde hay unos marcos de violencia, donde hay unos gobiernos conservadores, que prácticamente formar a los ciudadanos pues constituye un reto aún mayor. Allí la Agenda 2021 tiene pues igual 11 metas generales, 27 específicas y unos indicadores que comprometen a la región frente a esa calidad educativa. En ese sentido, la educación para la ciudadanía mundial comienza a ser un tema prioritario en las agendas y en las políticas de varios países. Esta educación recoge varios temas que han estado en discusión, inclusive también por el movimiento pedagógico de docentes y desde diferentes contextos, como los temas de medio ambiente, paz, derechos humanos, educación intercultural, género y el tema de la inclusión y de la calidad. La educación para la ciudadanía mundial recoge pues una dimensión global, está basada en un enfoque de los derechos humanos, y esta educación lo que busca es generar procesos educativos participativos, no autoritarios, activos, y de una educación para y no se separa un poco de estos procesos pues tradicionales que han estado instituidos en la escuela. Es así que el concepto como tal de educación para la ciudadanía mundial contiene 3 dimensiones conceptuales. Estas dimensiones pues han recogido también como les estaba comentando, esfuerzos de otros acercamientos a esa calidad de educación, como la educación de desarrollo sostenible, derechos humanos, paz y demás, pero logran condensar estas 3 dimensiones, que es la cognitiva, la socioemocional y lo conductual. En el campo cognitivo rescata el interés y el esfuerzo que se debe centrar en que los estudiantes comprendan y a través del pensamiento crítico puedan acercarse a esas cuestiones mundiales, regionales, locales, barriales, y que puedan generar procesos flexivos donde se articulen pues desde luego esos contenidos curriculares, pero no en función de esa competencia del saber como tal, sino que esos contenidos curriculares permitan que los estudiantes comprendan esa realidad en la que están pues inmersos. Desde la dimensión socioemocional se reconoce que los estudiantes, nosotros, pues somos ciudadanos donde no solamente prima el conocimiento, sino que en el aula también se median esa dimensión emocional, y se busca formar estudiantes que tengan un sentido de responsabilidad no solamente consigo mismo, sino con el otro, con su territorio, con su entorno, generar procesos de empatía, de solidaridad, de respeto por las diferencias y de la diversidad. Desde la dimensión conductual se busca es empoderar y brindar herramientas a los estudiantes para que se pase y se trascienda a la acción, que no solamente queden espacios reflexivos, sino que también se puedan empezar a generar procesos en las instituciones que logren pues generar impactos, ya bien sea a nivel pues institucional o a nivel pues barrial, y que también esto permita que los jóvenes y los niños y las niñas puedan tener esa conciencia que también son sujetos que pueden llegar a transformar pues esa realidad en donde están. En ese sentido, estas dimensiones conceptuales pues propician unos ambientes de aprendizaje donde están inmersos conocimientos, valores, actitudes, la formación de personas reflexivas, críticas, sujetos que están socialmente conectados en ese plano mundial que bien como estaban en las conferencias esta mañana, todo lo que sucede en el plano global pues también tiene una incidencia en lo local. Somos seres socialmente conectados y que también busca emprender esas acciones, como les decía, en términos de poder transformar pues esa realidad que están allí reflexionando. Allí la educación para la ciudadanía mundial logra una sincronía en estos 4 pilares de la educación, está
estado pues históricamente pues también en los currículos y que se busca que pues se vivencien, que no queden allí desde una planeación curricular o unos planes de aula y demás, que se propicien estos 4 aprendizajes, que es el aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y aprender a hacer. Este último es el que está netamente relacionado pues con las habilidades socioemocionales, que es uno de los 3 ejes de la educación para la ciudadanía mundial. En ese sentido, al hablar de la educación para la ciudadanía mundial, pues se enfrentan unos retos que se pueden ver desde el plano de ciudad, de municipio, en la ruralidad dispersa, y es esos debates que pues todavía se continúan dando frente a la educación de calidad en medio de contextos que para los docentes pues también son adversos, en un contexto donde no hay una infraestructura quizás adecuada, donde hay también unos riesgos en temas de seguridad de ejercer su profesión, donde aquí la educación de calidad pues también hay que entrar a revisar frente a qué estándares estamos midiendo la educación en Colombia. Se abren debates que todavía este tema de la calidad pues sigue en construcción y en deconstrucción en algunos contextos. Un reto también relevante es que estas metas mundiales deben también ser realistas y aterrizadas a estos contextos locales, pues porque es allí donde entra esa tensión, y es que no todos los contextos pues son iguales, tienen las mismas condiciones y las mismas necesidades, y es ahí donde los diferentes actores que están de cara a la educación pues tienen ese reto de poder adaptarlo a sus contextos particulares. Está el reto de incluir la educación para la ciudadanía mundial en los currículos, no como un área adicional, sino que se pueda articular a lo que ya está allí, porque sin duda alguna, finalmente lo que se busca en las instituciones es formar integralmente a esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están allí constantemente. Otro reto es tener actores involucrados, cualificados, y que se puedan generar esas comunidades de aprendizaje que más adelante les contaré cuál es la relevancia. En ese sentido, cuando les comentaba el tema de poder hacer esas adaptaciones, entra la necesidad de analizar la educación para la ciudadanía mundial desde una perspectiva decolonial, puesto que esta permite realmente problematizar y hacer un análisis más profundo de las intenciones, y también pues generar esas rutas de trabajo a partir de esas particularidades contextuales, que no en todos los lugares es lo mismo, y donde también tiene que tener cabida esas cosmovisiones y motivaciones, teniendo en cuenta que son conceptos que han estado construidos desde una perspectiva eurocentrista, y que desde Latinoamérica pues se han venido haciendo esfuerzos también en hacer ejercicios pues particulares, que igual son válidos porque pues atienden a esas necesidades puntuales. Esta perspectiva de colonial lo que busca también es esa reivindicación del hombre, de tener una perspectiva humana, sistémica de la educación, explorar esas otras formas de conocimiento, otras formas de vivir, de ser. Centra también la reflexión frente al maestro como sujeto político, pedagógico, intelectual y como agente de cambio. Allí también se invita a que las aulas sean unos espacios democráticos, participativos, abiertos al diálogo, porque sin duda alguna el aula también es un escenario de poder, y es allí donde también se deben reflexionar las estructuras de poder que están en los países y en espacios como el aula, la institución y demás, y que la educación para la ciudadanía mundial permita también dar esas reflexiones desde el plano del respeto, y que sea abierta pues a esa diversidad que está allí en el aula y esa multiculturalidad. Para el caso de Colombia,
pues esto implica comprender y articular y adaptar dicho concepto a estas trayectorias escolares, entendiendo que la educación para la ciudadanía mundial empieza desde la primera infancia, continúa en la educación, bueno, básica, media, luego en la universidad, pero también esa formación en adultos y en esa educación formal y la no formal, en esos ejercicios también de educación popular que también son relevantes en estas comunidades. De allí que pues retomé un extracto de la importancia de ir reflexionando frente a estas pedagogías decoloniales y que estén en sintonía con nuestro territorio. A continuación, pues les voy a contar un poco sobre una experiencia local que se ha desarrollado en Bogotá y Cundinamarca a través de un documento que está en libre consulta en Internet y es una construcción que se logró hacer de una metodología flexibilizada que aporta a la toma de decisiones de los jóvenes y al fortalecimiento de sus trayectorias de vida desde un trabajo articulado de 3 líneas de acción como lo son las habilidades socioemocionales, orientación vocacional y desarrollo sostenible. Esta es una iniciativa que puede inspirar futuros procesos y que puede también, como su nombre lo dice, al ser flexible, poderse adaptar pues a esas necesidades y expectativas que se dan en los territorios. Si bien esta es una iniciativa que resalto, es importante destacar que en Colombia se han dado ejercicios muy interesantes que muchas veces se ve el aula desde ese espacio de la carencia, las instituciones desde ese espacio de que no hay, pero realmente vale la pena reconocer el liderazgo pedagógico de los docentes, que pese a todas las circunstancias y a esos contextos, son innovadores y se están pensando también sus prácticas desde otras formas de hacer. Esta experiencia este documento está dirigido hacia estudiantes que participaron de grado octavo, noveno, décimo, 11, comités ambientales, líderes ambientales, familias, docentes, directivos. Por eso pues me llamó la atención poderlo traer como a la discusión, porque pues permite también conocer una experiencia que logró conjugar no solamente el tema de las habilidades socioemocionales y que los jóvenes puedan tomar decisiones responsables frente a su trayectoria de vida, sea cual sea su decisión, sino que también esa decisión debe estar permeada debe estar pensada en ese territorio donde habitan. Laura, perdón, tienes 5 minutos. Muchas Sí, gracias. vale. Allí, pues a grosso modo, esta es la estructura como está pensada esta metodología. Tiene elementos importantes como el aprendizaje experiencial, tiene también un elemento importante como el acompañamiento pedagógico a agentes educativos, que es también un reto en la educación para la ciudadanía mundial, que sean docentes pues formados en estos temas y que sean también docentes que vivencien las habilidades socioemocionales, pues para que asimismo las puedan desarrollar con sus estudiantes. Tiene también una estrategia interesante de gestión del conocimiento, porque pues lo que se busca es que este tema entre a ser discutido por diversos actores y que no solamente queden como una experiencia desarrollada por organizaciones, por un externo, sino que también sea un tema para construir y discutir desde el aula. A partir de todo este ejercicio de revisión conceptual y demás, quisiera pues compartirles algunas estrategias que permitirían promover experiencias de aprendizaje. Una relevante es el articular la lógica participativa a la presión, porque si bien las instituciones educativas pues han desarrollado estrategias de planificación estratégica, normativa, pero esta lógica participativa permite conocer esas necesidades y esas expectativas, no solamente de los docentes, de los estudiantes, sino de sus familias y toda la comunidad educativa como tal. Otra estrategia es el análisis del contexto, que permite reconocer y comprender esas dinámicas que se dan en la escuela y
a partir de ahí tomar decisiones frente a qué estrategias yo puedo generar para atender pues a esa problemática que yo como agente educativo esté identificando. No es un diagnóstico, no está interesado en medir, sino en comprender desde lo cualitativo ese espacio temporal que también es histórico, cultural, y también permite conocer lo que las personas dicen y hacen para asimismo poder revisar estrategias. Al hablar de educación para la ciudadanía mundial, implica también pensarse otras formas de hacer en el aula que se alejen pues también o que se complementen con las tradicionales. Una de estas es el permitir el debate, permitir la discusión, permitir el aprendizaje experiencial, que realmente se oriente a ese aprendizaje significativo. Otra estrategia es la cooperación y el trabajo en equipo, y esto pues la hago como recomendación precisamente porque he notado que en muchas instituciones los docentes tienen muy buenas iniciativas, pero muchas veces las instituciones funcionan como islas separadas y hace falta también ese trabajo en equipo porque eso también permite que otros actores se involucren y que se comience a dar ese clima de trabajo y de cooperación entre los docentes y las personas que estén trabajando sobre este tema. Es también poderse pensar, otra estrategia es estos espacios instituidos que han estado en la escuela, que se naturalizan, como las escuelas de familia, las reuniones de padres, bueno, los mismos espacios como el aula, la biblioteca, bueno, todos los espacios que confluyen allí en la escuela se puedan pensar desde otras formas de hacer. Pensarse el aula también, inclusive cómo están distribuidos el espacio, pensarse también las reuniones de docentes como un espacio formativo y demás. También es importante reconocer que si bien la escuela ha tratado de involucrar a las familias, esto continúa siendo un reto, porque si bien en algunas instituciones se dan espacios de participación, las familias no van. Entonces, allí es importante hacer y sumar muchos más esfuerzos para generar esos lazos de confianza, esa comunicación y espacios también de formación para las familias en temas de habilidades socioemocionales. Otra estrategia que funcionaría para promover experiencias de aprendizaje es la formación docente. Si bien en Colombia pues se dan como esas oportunidades para los docentes que están en el plano de lo público, de poderse formar y demás, sí es importante que se puedan dar también oportunidades de aprendizaje alrededor de las habilidades socioemocionales, teniendo en cuenta que también los docentes pues tienen sus dinámicas personales, familiares, y que estas llegan también al aula. Y una estrategia también es la sistematización de experiencias, porque vuelvo y resalto que hay muy buenas experiencias que pueden también inspirar a otros docentes que estén animados en desarrollar y pensarse su quehacer desde una educación para la ciudadanía mundial. Así, creo que Muchas logré gracias. los 5 minutos. Justo en punto. Muchísimas gracias, Laura, por tus reflexiones, por tus aportes. Voy a dar inmediatamente la palabra, como les decía al principio, a nuestra siguiente ponente, Erika Borges, quien nos compartirá sus reflexiones sobre estrategias para la implementación de políticas públicas de ciudadanía global y habilidades socioemocionales en el contexto rural y urbano, como desafío de la planeación para el desarrollo en Colombia. Erika, tienes ahí ya tu presentación. Tienes 20 minutos. Les recuerdo a todos que pueden ir formulando las preguntas por el chat para realizarlas en bloque al final de las 3 presentaciones del día de hoy. Muchas gracias y adelante, Erika. Muy buenos días a todos y todas. De antemano agradecerle este espacio y la oportunidad a la Universidad de La Salle para poder socializar estas experiencias que hemos tenido. Como lo dijo la doctora Adriana, mi ponencia se trata sobre estrategias para la implementación de políticas públicas de ciudadanía global y habilidades socioemocionales en el contexto rural y urbano como desafío de la planeación para el desarrollo en Colombia.
muy articulado a lo que dijo anteriormente Laura Solórzano, con quien he compartido espacios académicos y laborales, y por eso casi que quedamos en este panel junto con Milena Molina. Mi ponencia se centra básicamente en un análisis desde las políticas públicas que se han diseñado en Colombia para promover la ciudadanía global y la educación socioemocional en un contexto rural y urbano, muy de la mano a lo que se estableció en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.7, que ya explicó anteriormente Laura y que no me voy a detener, pues porque ya hemos fijado en él. Y como otro objetivo de esta ponencia está plantear algunas recomendaciones para reducir las brechas existentes en los contextos urbanos y rural en acatamiento a los acuerdos formulados por el Gobierno Nacional. Quiero contextualizar un poco estos dos objetivos que me propuse con el desarrollo de esta ponencia, y es que inicialmente se han fijado políticas públicas en el Gobierno Nacional desde hace muchos años que han tratado el tema de educación para la ciudadanía especialmente, y esto un poco articulado a los compromisos que ha asumido Colombia para ser parte de la OCDE o para darle cumplimiento inicialmente a los objetivos de desarrollo sostenible y anteriormente a los objetivos de desarrollo del milenio. Colombia ha estado muy presente y de hecho ha liderado varias mesas a nivel internacional y ha establecido políticas a través de sus planes de desarrollo, a través de los planes decenales de educación y a través de los planes sectoriales de educación. En este orden de ideas, también se han establecido muchos documentos técnicos que citan la manera como se debe hacer una intervención desde la escuela, desde las secretarías de educación y desde el campo docente y de directivos docentes para asumir la ciudadanía global y las habilidades socioemocionales. Sin embargo, como tal, y lo voy a mostrar en el desarrollo de esta ponencia, digamos que no se ha establecido una política pública clara frente a cómo hacer el abordaje de la educación socioemocional en Colombia. Lo digo porque Colombia también ha hecho otros ejercicios que son muy significativos para la región y que nos han puesto a banderar temas, como lo ha sido, por ejemplo, la política pública de primera infancia, la política de cero a siempre, que empezó precisamente con unas estrategias metodológicas, con unos lineamientos técnicos, con una articulación interinstitucional, y que posteriormente se formuló como política pública y en el año 2016 como una ley de la República. En estas ideas creo que sí se hace necesario trabajar en esa línea de poder establecer una política pública que nos permita trabajar en las habilidades socioemocionales. Aquí, ¿qué hemos identificado? Hemos identificado que aún el ministerio, digamos, tiene varios conceptos sobre habilidades socioemocionales, habilidades blandas, habilidades para la vida, competencias para el siglo XXI, y a raíz de eso se han citado muchos documentos, incluso con aliados de la academia, con aliados internacionales, desde las mismas mesas técnicas y direcciones que tiene el Ministerio de Educación como ente rector en esta materia, pero que no se ha generado esa articulación todavía que se necesita. Entonces, pues el objetivo realmente de esta ponencia es dar a conocer esta situación, cómo la ha venido trabajando el gobierno de Colombia frente a sus planes de política, como lo son los planes decenales de educación y los planes sectoriales y los planes de desarrollo. También para poder entrar ya en el contexto de esta ponencia, quiero hablar específicamente sobre la necesidad que ha surgido a nivel internacional de trabajar el tema de habilidades socioemocionales o de la educación socioemocional, especialmente desde el año 2016, en donde Naciones Unidas ha empezado a fijarle metas a los gobiernos, en donde se habla específicamente de poder trabajar con y para la ciudadanía global. En esto estamos trabajando no solamente en temas de derechos humanos, en temas cívicos, sino también en el tema del medio ambiente y el cuidado del otro, y también
en un tema de cómo los ciudadanos, las ciudadanas y los estudiantes y la comunidad educativa en general se ve dentro del marco de un liderazgo global. Es decir, las acciones que yo hago no solamente están limitadas a mí como un sujeto, como un individuo, sino que cualquier cosa que yo haga puede repercutir a nivel general y a nivel global. De esta forma se sigue trabajando muy de la mano de las cartas internacionales con Naciones Unidas, y en Colombia se adapta el concepto de ciudadanía global desde la educación cívica y la educación para la formación para vivir en ciudadanía y convivir. De hecho, el Ministerio ha asumido en este momento desde la Dirección de Calidad del Viceministerio de Preescolar Básica y Media todo este tema, y lo ha concentrado más que todo en el seguimiento a la ley de convivencia escolar, que es una ley que desafortunadamente se ha desdibujado y se ve como si fuera una ley anti-bullying o una ley anti-matoneo entre las secretarías de educación, y que la tienen que liderar las secretarías de educación y las instituciones educativas. Y no se ha visto como esa esencia para potencializar la educación en valores para una ciudadanía democrática. Entonces, esto es parte también de lo que hemos venido trabajando precisamente en todo el tema de competencias ciudadanas y de ciudadanía. Ahora bien, para poder desarrollar este ejercicio, se tuvo en cuenta el contexto de América Latina. América Latina obviamente tiene un contexto en donde desde hace muchos años estamos trabajando los países de manera mancomunada en estrategias de desarrollo en varias vías que se centraron específicamente en procesos de industrialización. Sin embargo, esto no es, la industrialización se priorizó como si fuera una mejora de la economía y no se pensaron otras variables, por ejemplo, la educación pensada en temas de ciudadanía o la educación pensada en temas de liderazgo para las comunidades. Trabajamos muy de la mano en temas de crecimiento, y si América Latina ha tenido un crecimiento exponencial, especialmente en la década de los 90, pues esto no se basa solamente en los ingresos y en las rentas per cápita y en los indicadores de Gini con los que se ha venido trabajando estos indicadores económicos en América Latina. Ahora bien, obviamente Colombia, al entrar en este contexto, tiene unas diferencias y unas desigualdades grandísimas entre el sector urbano y el sector rural. Y especialmente porque el sector rural se ha visto como un sector en el que no ha existido estos procesos de industrialización, y un sector en donde no se ha invertido los suficientes recursos técnicos, económicos, sociales para lograr estabilizar a estas zonas y a estos territorios. En el sector urbano también tenemos como ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en zonas periféricas, unas crecientes zonas de marginalización, en donde también se evidencia fallas en las estructuras socioeconómicas y sobre todo educativas. Y ahora bien, las regiones geográficas económicas también tienden a ser productores tradicionales de la economía, en donde vemos a las zonas rurales solamente como productores de bienes de primera necesidad para toda la comunidad. Entonces, ahora más que nunca nos estamos dando cuenta la importancia del sector rural, como lo decían en la conferencia de esta mañana, el doctor Javier. ¿Qué importancia tiene el sector rural en este momento? Pues en este momento nos estamos dando cuenta de la necesidad de tener alimentos sembrados por nosotros mismos, la necesidad de tener un ambiente puro, la necesidad de tener la capacidad de poder generar nuestros propios alimentos, y ahora es donde nos estamos dando cuenta de esas brechas tan grandes que existen entre lo urbano y lo rural. Digamos que el tema de la pandemia ha permitido que esta situación coyuntural demuestre un poco más esa crisis que existe entre lo rural y lo urbano. Y ahora bien, en grupos de edad la desigualdad está mucho más fuerte en grupos estratégicos como la infancia, los adultos mayores y las mujeres.
Trasladamos esta población de infancia, adultos mayores y mujeres al campo y a los territorios rurales, obviamente va a existir una desigualdad muchísimo más grande entre estas poblaciones. En el contexto en Colombia, digamos que si, como lo podemos ver en la presentación, el color más oscuro en los contextos menos rurales que tiene Colombia, es decir, las ciudades capitales y los cascos urbanos. Y los verdes, que son un poco más neones, son aquellos que tenemos con zonas hay una concentración rural más grande. Evidentemente, Colombia tiene una concentración de su población rural mucho más grande, población rural dispersa muchísimo más grande, y en ese orden de ideas lo que tenemos que hacer es trabajar precisamente para cerrar las brechas que existen, no solamente en materias económicas y sociales, sino también en materia educativa. Aquí también en este mapa también vemos cómo es la pobreza multidimensional en Colombia. Los índices amarillos tienen los peores casos y las peores condiciones de pobreza en el territorio nacional, y los rojos las mejores condiciones. Y aquí tiene una relación grande frente a el contexto urbano y el contexto rural, y cómo en el contexto rural existe en la mayoría de los casos una pobreza muchísimo más marcada. Esto porque tiene que ver precisamente por la inequidad de la distribución de la riqueza, por los bajos procesos de industrialización, evidentemente por el conflicto armado y la violencia generalizada, que dejó en muchos casos un tema de desplazamiento armado, un tema de descentralización, un tema de generar conflictos entre las familias, porque precisamente existían muchas causas que los asociaban con el conflicto armado. Está también el narcotráfico, el fenómeno de la corrupción y la impunidad, y también otro fenómeno como lo es el clientelismo, y también la falta de continuidad de acciones para la implementación de políticas públicas. Es decir, el campo se ha visto muchísimo más afectado para tener condiciones de continuidad y políticas que realmente les permitan tener un desarrollo sostenible. Ahora bien, ya entrando en materia en la revisión de documental y en la revisión de de estas políticas públicas, hay un fenómeno importante, y es cómo se ve la docencia rural en Colombia. Eh, como, como todos lo sabemos, en Colombia la docencia rural y los escenarios educativos, las escuelas, en la mayoría de los casos, son escuelas de baja calidad que no le garantizan a los niños, a las niñas y a los adolescentes aprendizajes necesarios para poder aprovechar las ventajas del mundo global. Es decir, tampoco se articula, tampoco se piensa en estos contextos rurales, o tampoco está centrada la educación, no tiene las bases para trabajar en una ciudadanía global. Tampoco se trabaja el tema de habilidades socioemocionales que se requieren para no reproducir estos contextos de violencia, estos contextos de conflicto, estos conflictos negativos que se han generado a través de los años, desafortunadamente, en los contextos rurales en Colombia. Adicional a eso, el sistema educativo rural hace parte, desafortunadamente, del conflicto armado, no como un actor, sino porque precisamente se ha dado una deserción escolar grandísima de población, especialmente de adolescentes, de niños que son llevados a los grupos ilegales, a los grupos al margen de la ley, para ser parte de ellos y entrar en ese conflicto armado. Entonces, en muchas ocasiones es casi que la única opción que tienen los adolescentes para poder tener un medio de subsistencia. Y también las escuelas rurales del país se configuran como un foco importante de reproducción de equidad social y educativa, debido a las múltiples necesidades que se presentan en términos de infraestructura, de alimentación, de transporte, de servicios básicos. Y aquí es importante este punto porque no se ha pensado, desafortunadamente, en una educación, en una atención integral en la educación, como sí se ha pensado en ciudades, especialmente Bogotá, Medellín, Cali, en donde los niños tienen acceso a transporte, a alimentación escolar, a infraestructuras, a laboratorios. Digamos que las condiciones de la educación rural no lo permiten, no permiten
que los niños, las familias tengan acceso a estos servicios y por ende haya un tema de acceso y permanencia en el sistema educativo. Aquí podemos ver en estadísticas, el rojo muestra todo el tema del contexto urbano y el azul muestra el contexto rural. En ese orden de ideas, sí se cuenta con menos sedes educativas en el contexto rural, con una mayor atención de estudiantes en el contexto urbano y con un analfabetismo muchísimo mayor en el contexto rural, precisamente porque también se asocia a fenómenos como el trabajo infantil y a su vez lo que puede generar esto como violencias intrafamiliares, la desigualdad, deserción escolar, embarazos tempranos, que son fenómenos que se dan muchísimo más en la educación en los contextos rurales. Ahora Erika, bien, tienes 5 minutos, por favor. Muchas gracias. sí. Ahora bien, y ya revisando todo el tema de políticas públicas, digamos que este estudio se centró en 5 políticas públicas. El primero fue el Plan Decenal de Educación, en donde sí se cita la necesidad de lograr un sistema educativo articulado con la contextualización de las regiones que permita lograr la movilidad y la formación integral de los niños y las niñas, la valoración de los conflictos y en general se empieza a crear todo el tema de los centros regionales de educación superior, que son los CERES. Con el Plan Decenal de Educación 2016-2026, que incluso está en vigencia actualmente, se logra específicamente en el tema rural buscar nuevas modalidades adecuadas para llegar a la atención total de una población en áreas rurales. Esto se buscó más que todo como unas nuevas formas para poder capacitar y lograr tener trabajo a futuro. En el Plan Sectorial de Educación 2010-2024 también se habla del tema de educación rural y se empieza a trabajar el tema de competencias ciudadanas. Aquí es importante citar esto porque es como la forma del abordaje que empieza a tratar el Ministerio de Educación de competencias ciudadanas y establece una serie de criterios para su abordaje. Y aquí también se empieza a trabajar sobre las políticas de educación rural, que fueron los PER y el fortalecimiento de los CERES, como estrategias de descentralización para la atención rural. En el plan de desarrollo 2014, en el plan de Todos por un Nuevo País, también se cita la educación rural y se cita específicamente en un objetivo y se buscaba cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación. Ahora bien, en el actual plan de desarrollo, y ahí cometí un error en la presentación porque es Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022, me excuso. En este momento se están desarrollando las estrategias para garantizar una educación inicial de calidad con un desarrollo integral también pensado en la ruralidad, la permanencia y la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media, la educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes y también busca de manera estructural entrar a trabajar para una educación rural. Se busca la cobertura de la educación rural que vaya del 66 al 76%. Aquí quiero citar las estrategias que les decía anteriormente, que han sido base de estas políticas públicas, que son los modelos educativos flexibles, que se han trabajado incluso desde los procesos de alfabetización de adultos y de jóvenes para disminuir esas brechas, especialmente en las competencias básicas de lectura y escritura en los territorios. Aquí está también el programa de fortalecimiento y cobertura de calidad del servicio educativo, que fueron los PER que se desarrollaron en la fase 1 y en la fase 2 desde el 2001 hasta el 2010 y luego desde el 2007 hasta el 2010, hasta el 2009. Los centros regionales de educación superiores que han sido importantísimos en este desarrollo, en esta descentralización educativa y desde el año pasado se está trabajando en un proyecto de ley de educación socioemocional que busca desde la primera infancia hasta la educación superior trabajar todo este tema de educaciones socioemocionales. Ahora bien, ya para concluir, en lo que vemos y en lo que hemos analizado todo el tema de políticas públicas, si bien se trata y si bien se habla de una educación rural, es muy escaso lo que se habla de educación para la ciudadanía global y educación socioemocional. Y tampoco se tienen los medios y los recursos para que los docentes que están en la ruralidad tengan
cómo formarse o cómo llevar a cabo acciones y estrategias para formar a las familias y formar a los niños y las niñas en educación socioemocional. Y esto sería una base para el desarrollo de estas regiones. Como recomendaciones, se propone propiciar acciones continuas y sostenibles para crear condiciones de seguridad y lograr el empoderamiento del campo mediante el acceso a programas de formación para los docentes rurales, contextualizados, eso es muy importante que sean según el contexto de cada uno y pertinentes. Apoyar en iniciativas de proyectos institucionales en donde cada institución cuente su contexto y en donde se pueda trabajar unas estrategias específicas de educación socioemocional. También trabajar e invertir muchísimo más en la infraestructura de las instituciones educativas y también resignificar esos programas de educación rural y de los seres. Aquí hay dos retos que se han hecho muchísimo más evidentes con todo este tema de la pandemia y es cómo hacer que la educación rural funcione con canales virtuales y con redes y equipos de cómputo cuando las instituciones educativas rurales y cuando las familias y los niños, niñas y adolescentes del campo no tienen ni siquiera acceso ni a un celular, ni a un computador, ni a redes tecnológicas. Creo que esto ha sido un reto grandísimo en este momento para el Ministerio de Educación y para las instituciones aliadas, porque nos dimos cuenta, o sea, todos lo sabíamos, pero la pandemia lo hizo más evidente que no se tiene cómo llegar a estas instituciones en una situación de crisis. Y por último, hablar también de crear planes especiales de educación rural, esto muy articulado también con los acuerdos de paz, en donde en este momento pues sí hay deficiencias frente a lo que se comprometió el gobierno nacional frente a la educación rural. Aquí Gracias, terminaría. Erika. Muchísimas gracias. Corrí mucho, qué pena. No, desafortunadamente nos toca tener un tiempo restringido, pero precisamente es para dejar espacio a las preguntas. Nos están dejando grandes retos, Laura, Erika, pero vamos a pasar a escuchar, según nuestro plan, por favor, a Milena Molina Parra, con su ponencia Aportes a la planeación de procesos pedagógicos para la educación en ciudadanía mundial desde una experiencia local que promueve el desarrollo sostenible en comunidades educativas. Milena, 20 minutos, vuelvo y recuerdo a los participantes que si quieren hacer preguntas a través del chat las vamos consolidando para que tengamos un rato de discusión ahorita al final de la mesa. Muchas gracias. Adelante, Milena. Hola, buenos días. Bueno, me suman los agradecimientos de mis compañeras por el espacio, pero como el tiempo es escaso, entonces continúo. Aportes a la ciudadanía mundial desde la planeación de procesos pedagógicos, una experiencia local que promueve el desarrollo sostenible en contextos educativos. Aquí hablamos de ciudadanía mundial cuando vemos que las acciones de un individuo traspasan las fronteras de la comunidad en la que hace parte, e empiezan a impactar a un nivel más general, más global, donde se puede decir que el concepto empieza a evolucionar y a migrar hacia una ciudadanía mundial. La ciudadanía mundial se tiene que mirar como un concepto sistémico en donde se unen aspectos económicos, ambientales, sociales, culturales, políticos que empiezan a impactar en los comportamientos de esos futuros ciudadanos mundiales. Para la UNESCO, la ciudadanía mundial es ese sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común, haciendo énfasis en esas relaciones, como le decíamos, entre lo político, lo económico, lo social y cultural, en los niveles local, nacional y mundial. Cuando el individuo, la persona, empieza a hacerse responsable frente a sus decisiones en relación con el impacto que estas decisiones tienen en su contexto. Se dice que la ciudadanía mundial, entonces, las personas están en mayor armonía con su entorno, siendo más conscientes del impacto de las mismas entre pares, entre iguales, de los derechos y de su relación por el bien común en el planeta. Cobra muchísima relevancia la educación para la ciudadanía mundial y los alcances que esta tienen las políticas educativas,
pues se debe reflexionar en plantear nuevas alternativas que involucren a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias, agentes educativos y comunidad en general en procesos educativos, y así generar propuestas pedagógicas que sean innovadoras y sostenibles. Es importante desarrollar y poner al servicio de esta ciudadanía sus conocimientos, el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales, como lo hablaban las ponentes anteriores, impulsándolos a la acción, a la toma de decisiones responsables como ciudadanos del mundo en sus territorios. Acá retomamos algo de lo que hablaba una de las ponentes anteriores, Laura, con respecto a los ámbitos y dimensiones del aprendizaje para la educación, para la ciudadanía mundial. En lo cognitivo, pues hablamos de todo lo que son los conocimientos y cómo todos esos conocimientos se comprenden y se procesan y se ponen al servicio de socioemocional, los valores, las actitudes, competencias, y cómo esto aporta a que el individuo se fortalezca en sí mismo y en la relación con los demás. Y vamos a lo conductual, a donde llevamos toda la acción, donde llevamos a la práctica, donde tenemos acciones eficaces y responsables en el ámbito local, nacional y mundial. Acá es donde nos vamos a centrar frente al ejercicio del comparativo de esa experiencia local. Hay experiencias locales que puedan aportar a la promoción del desarrollo sostenible, contribuyendo a la ciudadanía mundial. Sí las hay, y nos vamos a fijar en lo conductual. Cuando hablamos de la trayectoria, o sea, como la evolución del concepto de ciudadanía mundial, desde lo general hasta lo nacional, nos remontamos al 2008 con las metas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos. Tiene un reto que exige la incorporación de la educación para la sostenibilidad en el currículo de los diferentes niveles educativos y en la forma en cómo eso se va a materializar en las instituciones, incluyendo allí competencias básicas para el desarrollo, el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. Luego, pues las Naciones Unidas retoman el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 4.100, donde se habla puntualmente de la ciudadanía mundial y de la necesidad de contribuir a la cultura del desarrollo sostenible. La UNESCO en 2012 prioriza la ciudadanía mundial y prioriza los tres ámbitos, el cognitivo, el socioemocional y el conductual, e invita a generar metodologías o a generar procesos para que eso se empiece a trabajar a nivel educativo. A nivel nacional, en el 2016, cuando se firma el acuerdo final para la terminación del conflicto, surgen oportunidades para empezar a fortalecer estrategias educativas desde un enfoque crítico transformador, y se abre el espacio para promover desde la formación ciudadana el desarrollo sostenible, entre otros temas. Allí es donde cobran más relevancia las experiencias que han venido implementando en centros educativos y que pueden ser antecedentes que se pueden robustecer para el beneficio de la ciudadanía mundial. Aquí encontramos una oportunidad de vincular la educación a la ciudadanía mundial, a las prácticas educativas, para promover un mundo y un futuro mejor, empoderando a esas comunidades educativas y que tomen un papel activo en la transformación. Se puede considerar como oportunidad de centralizar a los estudiantes de sus realidades locales y acercarlos y ofrecerles una visión de otras realidades y posibilidades, aplicando el concepto del local y pasarlo a lo global, de manera que empiecen a comparar esas experiencias exitosas que han tenido y se empieza a cerrar la brecha, pues tomando sus aprendizajes de esas experiencias. En Colombia, Aguilar, Forero y Velázquez se refieren a los procesos de formación docente. Acá encontramos este grupo de interés como una oportunidad para que los maestros intercambien saberes y aprendan de estas prácticas y experiencias y empiecen a fortalecerse desde las experiencias que han tenido en el país y en el mundo. Estas lecciones aprendidas
pueden consolidarse como insumo para la toma de decisiones en el momento de implementar metodologías que beneficien a toda la comunidad educativa en distintas trayectorias escolares. A nivel de la experiencia local, que promueve el desarrollo sostenible en contextos educativos, tenemos la metodología flexibilizada, de la cual también habló Laura, trayectorias de vida de los jóvenes, una mirada de las habilidades socioemocionales, orientación vocacional y profesional y el desarrollo sostenible. Esta intervención fue desarrollada desde hace, o este documento habla de la intervención desarrollada por 3 años con estudiantes de ciclo 4 y ciclo 5 en instituciones de Bogotá y Cundinamarca, donde las habilidades socioemocionales fortalecen esos procesos educativos, promueven acciones de desarrollo sostenible. Entonces, acá empezamos a tener elementos fuertes que nos sustentan toda la ciudadanía mundial, en el cual esas acciones desde la mirada de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes como futuros ciudadanos del mundo, pues prometen que si se fortalecen, pueden dotarse ellos de herramientas para tomar decisiones conscientes y responsables frente a cada situación en su trayectoria de vida, siendo conscientes del impacto que tienen en su entorno inmediato y fortaleciendo y favoreciendo así acciones frente al desarrollo sostenible. De la experiencia local, entonces, tenemos unos aprendizajes que estos nos contribuyen a la planeación de estos procesos educativos. Hablamos de un análisis de contexto, de una contextualización, de un análisis FODA, de comprensión y relación y reflexión-acción. Esas son prácticas que han sido exitosas desde esta metodología y que favorecen esa comprensión e incorporación de contenidos de desarrollo sostenible en dirección de la ciudadanía mundial. Cuando hablamos de análisis del contexto, pues es una herramienta que aporta a la formulación de planes, proyectos pedagógicos, educativos, desde una ruta de análisis del contexto que permite tomar decisiones en líneas, en articulación con esas líneas de acción, habilidad socioemocional, desarrollo sostenible, orientación vocacional, según las dinámicas propias de los actores involucrados. Acá lo importante es que se personalice de acuerdo a cada situación, a cada momento, al lugar, a la ubicación, a las condiciones geográficas en las que están. Entonces, ese análisis del contexto permite que esta contextualización sea un poco más acertada, donde tenemos características generales de población, dinámicas escolares, familiares, sociales, culturales, acceso a oportunidades, barreras geográficas, entre otros. Ya teniendo esto, pasamos a hacer un análisis de oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades en relación de los actores involucrados con el contexto y con ese análisis de la situación que hemos hecho. Ya luego, cogemos todos esos elementos y hacemos un ejercicio de comprensión y relación. ¿Aló? ¿Hola? ¿Estamos escuchando? Sí, Alice, señora. hacemos un ejercicio de comprensión y relación en donde se define el alcance de las acciones que vamos a hacer frente a la estrategia que se va a proponer. Y se reconocen esas ideas, fuerza y hacia dónde vamos a ir para que la intervención sea muchísimo más pertinente y realmente satisfaga esas necesidades que encontramos en el territorio y que esto fortalezca la trayectoria de vida de los beneficiarios y que les dé herramientas, como lo decíamos, para esa toma de decisiones, porque finalmente si nosotros queremos fortalecer todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, tenemos que dotar a todos los beneficiarios de esas herramientas para que puedan tomar decisiones que les permitan contribuir de una forma pertinente en su territorio. Ya finalmente hacemos una reflexión que le permite al agente educativo ser pertinente frente a las problemáticas y necesidades identificadas y promover y gestionar procesos pedagógicos que faciliten las transiciones y las trayectorias de vida de los beneficiarios. Acá vemos 3 elementos, pues igual que desde la metodología pueden aportar a esos ejercicios de planeación de procesos educativos cuando hablamos de desarrollo sostenible. Se habla de rutas pedagógicas,
se habla de orientaciones pedagógicas y del proceso pedagógico. Frente a las rutas pedagógicas, tenemos 3 rutas pedagógicas donde se promueve la toma de decisiones responsables de los beneficiarios frente a su entorno. Estas tienen un diseño diferencial según la intención del taller que se vaya a desarrollar, si es de reflexión, de acción o de análisis de contexto. Cada ruta pedagógica pues tiene unos criterios o unos mínimos, que es el horizonte hacia donde va esta ruta pedagógica, qué habilidad emocional vamos a trabajar, porque no podemos desconocer lo que fortalece al ser, a la persona del contexto del territorio en el que está. Siempre tenemos que poner a la persona en función del lugar en el que se encuentra, entonces ahí fortalecemos alguna habilidad socioemocional, qué dimensión trabajamos, cuál es el aprendizaje que va a tener esa persona para la vida y pues obviamente el objetivo y los indicadores que tiene el taller. Frente a las orientaciones pedagógicas hay unos pasos: contextualización, exploración, comprensión y compromiso de aplicación. Acá es importantísimo tener en cuenta que estamos hablando del ámbito conductual, entonces todo nos va a llevar siempre a la acción, a lo que hacemos en territorio, a lo que comprenden las personas desde la acción en territorio y a lo que ellos luego pues van a seguir implementando desde esos aprendizajes que han ido como comunidad, como individuos, a través de todo este proceso. Cada orientación pedagógica tiene indicadores, los conceptos claves, igual la habilidad que se trabaja, la dimensión, el aprendizaje para la vida, y pues todo lo que los elementos que la bibliografía y los anexos de acuerdo a la planeación. Y para el proceso pedagógico tenemos 3, que es análisis de contexto, reflexión y acción. El análisis del contexto, pues es generar esos espacios de análisis con un enfoque ambiental, vinculando siempre a la institución educativa, resaltando la vocación productiva del territorio. No podemos desvincular a las instituciones del lugar en el que están y se hacen cada vez más exitosos las acciones si nosotros tomamos a la institución como un nodo articulador. Y desde allí empezamos a promover esos aprendizajes para esos futuros ciudadanos mundiales que van a ser los habitantes de esos territorios. Allí también fortalecemos frente al tema de políticas, en temas de reflexión fortaleceremos procesos reflexivos en líderes ambientales que incidirán directamente en la toma de decisiones responsables y transformadoras con el territorio, contribuyendo con el desarrollo de la Agenda 2030, propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y desde la acción se desarrollan prácticas y guías responsables con el medio ambiente y actividades que sean pertinentes de acuerdo a las necesidades y a los recursos que tienen las comunidades en esos territorios. Acá básicamente es un recorrido, un estudio que hizo la UNESCO frente a las políticas que en estos momentos se están vigentes y que tienen elementos de ciudadanía mundial. Entonces vemos que el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, que el Plan Decenal, la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, la Política Pública Educativa de grupos étnicos, los lineamientos de la política pública y la Estrategia de Innovación Educativa de las TIC. Todos tienen elementos que hablan de equidad, igualdad, temas ambientales, cierre de brechas, vinculación, la globalización, pero ninguno habla de ciudadanía mundial. Entonces, aquí ese mismo estudio lo que hace es coger los currículos de varios países a nivel de 10 países y miran los conceptos relacionados con la educación para la ciudadanía mundial, en educación primaria, en distintas áreas, ciencias sociales, cívica, a través de las definiciones de la UNESCO, haciendo una triangulación con estudios internacionales sobre educación cívica y ciudadanía. Acá, al hacer esta triangulación, se identifica que hay ausencia de contenido de la educación para la ciudadanía mundial, específicamente en Colombia.
no se encuentra literalmente este concepto de ciudadanía mundial. Encontramos el tema como conclusión que el tema de los derechos humanos está presente en el currículo de Colombia, que con su riqueza y amplitud parece constituir el pilar fundamental para la formación de sus futuros ciudadanos mundiales, pero que no menciona explícitamente la ciudadanía mundial, aunque se habla de globalización. En ninguna de nuestras políticas en Colombia hablamos de ciudadanía mundial. Tenemos elementos en los currículum, tenemos metodologías, pero realmente no se ha materializado esto en política pública, y de esta forma nos da territorio el cómo trabajar y cómo ponernos en línea con esa agenda internacional y mundial. Entonces, difícilmente, así tengamos prácticas de ciudadanos mundiales, vamos a ser conscientes que estamos educándonos para la ciudadanía mundial. A través de la experiencia local se valida la posibilidad de reconocer que todos los sujetos tienen capacidades para ser agentes de cambio dentro de sus territorios como ciudadanos mundiales, lo que potencia la capacidad de transformar la realidad desde la educación para la ciudadanía mundial. En términos de las instituciones educativas, es importante verlas como nodos territoriales que faciliten la comprensión de la realidad desde el desarrollo sostenible a través de procesos educativos, basados siempre en el análisis del contexto, la reflexión, que pueden ir complejizando en la medida en que se alcanzan mayores niveles de desarrollo cognitivo, personal, emocional, entre otros aspectos que aportan al desarrollo humano y a la sostenibilidad del planeta. Y retomando a Berger de 2002, es importante hacer una sistematización de todas estas acciones, con un mecanismo con el que los colectivos pueden lograr objetivos como capturar las mejores prácticas, no repetir errores, mejorar sus propios aprendizajes, la forma de hacer política y compartir aprendizajes para que otros grupos pues cojan esto, lo capitalicen y que esas experiencias puedan utilizarse en función no solamente de procesos pedagógicos, sino de la planeación educativa. Muchas gracias, Milena. Gracias. Gracias por el manejo del tiempo, gracias por tu presentación. Bueno, las tres nos están dejando unas inquietudes grandes en torno a la educación para la ciudadanía, la inclusión en el currículo y esa relación que debería existir entre ciudadanía, el ejercicio ciudadano, la posibilidad de reconocer el contexto, las problemáticas que existen en nuestros contextos en términos de medio ambiente, de desigualdad, de relaciones inequitativas de poder, las distintas aspiraciones de distintas generaciones, cómo deberíamos incluirlas para poder hablar de un modelo educativo para la ciudadanía que sea democrático, que sea incluyente, que conduzca a la corresponsabilidad, al reconocimiento del otro, a la empatía. En fin, tenemos una cantidad de aristas en esta discusión que debemos, pues digamos, comenzar a discutir para ser más pertinentes en la manera como estamos nosotros promoviendo las condiciones de nuestros estudiantes en aras de su ejercicio como ciudadanos del mundo o ciudadanos globales. Voy a comenzar a hacer algunas de las preguntas que nos han formulado. Voy a iniciar con algunas que había formulado el señor Elder Barahona para Milena, que son específicas del modelo que estás presentando. En términos de si existe algún estudio de sostenibilidad, me imagino que del modelo, en los contextos educativos colombianos, según las variables utilizadas en la presentación. Y de cuáles serían los principales agentes o elementos que deberían incluirse en un currículo para poder hablar de ciudadanía mundial. Pero por otra parte, también quiero de una vez ir haciendo una pregunta para las tres. Le voy a dar primero la palabra a Milena. Y es cómo lograr que una educación para la ciudadanía mundial o para la ciudadanía global traspase las fronteras del aula y podamos llevar a estos ciudadanos a ejercer la ciudadanía.
Entonces, primero le doy la palabra a Milena, después a Laura y a Erika. Adelante, Milena, muchas gracias. Bueno, la forma en la que se puede trascender el aura es vinculando a grupos de interés como la familia, la comunidad en general, líderes comunitarios, que finalmente hacen parte del territorio y que impactan en esas acciones que se desarrollan en el mismo. En la medida en la que nosotros demos una mirada sistémica, como lo hablábamos al principio, desde lo político, lo cultural, lo social, lo económico, podremos generar acciones que sean más pertinentes desde el territorio, aportándole a esa ciudadanía mundial que redunde en beneficios para todos los habitantes o todas las personas que trabajan, pues, que están allí. Entonces, la forma de trascender, uno, es vinculando otros grupos de interés. Dos, conociendo experiencias similares de contextos similares de otros lugares del mundo. Con eso nos vamos poniendo en la agenda mundial y vamos cogiendo esas experiencias exitosas que le puedan aportar al territorio. Por eso la importancia de la sistematización y que lo dejábamos como recomendación. En la medida en la que nosotros sistematicemos, vamos a conocer lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que cuesta menos, porque todo esto está mediado por los recursos y por el tiempo. Entonces, en la medida en la que nosotros conozcamos esas experiencias, va a ser muchísimo más efectivo el ejercicio que hagamos en nuestros propios territorios con esos grupos de interés desde las metodologías flexibilizadas, porque también el éxito es que nosotros no trabajemos esto de una forma generalizada, la misma fórmula para todo el mundo, no. Acá lo que hacemos es hacer un análisis del contexto, cogemos esas experiencias exitosas que cogemos de otro lado y todo lo ponemos en función del territorio en el que estamos para ser pertinentes y oportunos. Gracias, Laura. Bien, recogiendo un poco otras preguntas que formuló también Elder, bueno, organicé acá. En temas de sostenibilidad, si bien hay retos muy importantes porque el tema de habilidades socioemocionales para Colombia se ha venido desarrollando desde otras áreas, inclusive se ha relegado en las instituciones que este tema solo compete a los profesores de sociales, a los orientadores, cuando formar ciudadanos es un compromiso pues de todos. De hecho, cuando todos los docentes somos docentes orientadores y tenemos ese compromiso indistintamente de las áreas donde nos movemos en las instituciones educativas. Un reto en la sostenibilidad es que estas experiencias deben ser contextualizadas porque muchos de estos conceptos pues se han construido en esa geopolítica del conocimiento desde Europa y que también acá en Latinoamérica pues se debe reconocer esos esfuerzos que se han hecho y que se puedan también comenzar a medir porque indudablemente para poder replicar experiencias pues se debe basar en una evidencia de que funciona y que no funciona, que era lo que estaban preguntando y que se relaciona un poco con esa sistematización de experiencias. Inclusive Colombia tiene un reto y que ahorita de pronto ha empezado a acercarse dentro de las pruebas saber, de incluir el tema de evaluar también la formación ciudadana, pero que consideramos aún falta mucho por construir porque se han basado en temas de habilidades socioemocionales, en instrumentos y en baterías que son de otros países y que pues está evaluando un niño, una niña, un joven, un adolescente de otro país y no un joven y un niño colombiano. Entonces, sí hay un reto de construir nuestros propios instrumentos que den cuenta de nuestra propia realidad. También en temas de sostenibilidad, involucrar a diversos actores y también enlazando con la pregunta que hablaban de las familias, porque la familia es un elemento fundamental en esa formación y que se ha relegado inclusive a la escuela muchas responsabilidades que pues si bien la escuela lo hace, no todas le corresponden a la escuela. Entonces, involucrar a diversos actores también permite generar sostenibilidad de las prácticas y indudablemente la formación de los docentes, porque si bien los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes van y vienen, no siempre están transitando.
pero los que siempre están en la institución son los docentes, los agentes educativos. Entonces, ellos también, inclusive hablando y recogiendo otros debates que se han dado, el tema de salud mental de los docentes, cómo estas habilidades socioemocionales también se deben trabajar con los agentes educativos, y cómo también el clima incluso laboral de los docentes beneficia o no que esas prácticas se transformen en la escuela y que se pueda trascender desde eso tradicional a nuevas formas de hacer. El análisis de contexto también es una herramienta importante porque permite no solamente conocer cómo iniciamos, sino también poder hacer esos ajustes durante la marcha, pues que fortalezcan los procesos educativos. El profesor Elder preguntaba sobre el tema de los nodos y la red de maestros. Este trabajo en red es importante porque permite también que el docente conozca que no está solo, que hay otros que también están haciendo desde diferentes escenarios, formales, no formales, ejercicios, y que este trabajo en red pues también consolida las prácticas en los territorios. La pregunta que decían sobre qué temas incluir en el currículo, indudablemente pensarse un currículo que propicie el pensamiento crítico y reflexivo en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Que ese currículo también esté orientado a que ellos comprendan las situaciones cotidianas, que inclusive pues son debates que todavía están vigentes de cómo este currículo o estas ciertas áreas, materias, contenidos, para qué les sirven ese aprendizaje para la vida. Entonces, poderse pues también pensar esto. Reconocer el aprendizaje experiencial como una estrategia didáctica valiosa que inclusive pues invita a salir de esas zonas, de ese status quo de siempre tener el escenario de poder en el aula, de las filas, el docente al lado del tablero y demás, sino también poderse pensar desde el juego, desde el debate, desde el aprendizaje experiencial, generar ambientes pedagógicos que permitan esos otros aprendizajes que no solamente pues se logran desde modelos tradicionales. También el reto de la inclusión, que siento que también allí Colombia tiene importantes elementos por replantearse, porque pues si bien hoy día contamos en el aula con una diversidad cultural, una diversidad que también invita al docente en hacer unos esfuerzos adicionales, y que pues allí también la política pública debe pensarse esa infraestructura no solamente en temas materiales y demás, sino también otros profesionales pueden confluir en esa aula, el psicopedagogo y demás. Entonces también allí es un tema a pensarse en el currículo. Y también pensarse en el currículo en esas acciones de transformación, que no solamente creen un espacio reflexivo, sino que también desde la escuela se pueden hacer espacios donde puedan involucrarse las comunidades que circulan alrededor de la escuela. Y gracias, como Laura. Te voy a pedir que dejemos también participar en la conversación a las otras ponentes. Entonces, vale. ahorita puedes seguir. Yo no había hecho todas las preguntas de una vez para dar espacio al diálogo. Ahorita volvemos a hablar contigo, Erika, por favor. ¿Qué piensas al respecto? Vale, con respecto a la pregunta de cómo hacemos para que la educación socioemocional traspase las fronteras de la escuela y del aula, yo creo que lo primero es entender que todos somos actores políticos y sociales, y al ser actores políticos y sociales no dependemos de un solo escenario o de un solo entorno. Y para esto, como han dicho mis compañeras, es clave la participación de las familias y el empoderamiento que tienen las familias en la educación de sus hijos. Y aquí es clave dentro del tema que yo trabajaba, es cómo hacemos que esas familias rurales se vean como un factor importante en la educación de sus hijos, o sea, que no sigamos manejando tradiciones, porque es que hace 80 años mi papá era el que sembraba o el que tenía aquí el ganado, sino cómo hago yo para identificar esos factores de éxito en las vidas de los niños y las niñas. Y yo como familia, cómo me involucro en la educación de mis hijos. Entonces ahí es clave empezar a trabajar en temas de derechos y no que nos quedemos en esas generaciones que declamaban de manera
especial y de memoria los derechos de los niños al derecho y al revés, sino también empezar a trabajar en las responsabilidades, las corresponsabilidades que se tienen desde los niños, las niñas, los adolescentes, pero también desde las familias, también desde los cuidadores y también cómo empezamos a construir entornos para que las nuevas generaciones puedan tener ese contexto de ciudadanía global y ese contexto de ciudadanos políticos que toman decisiones. Parte del análisis que nosotros hacemos en políticas públicas es que las políticas no funcionaron. Bueno, ¿por qué no funcionaron? Pues porque tampoco hay un empoderamiento de la ciudadanía, porque tampoco hay una participación activa de la ciudadanía, porque tampoco la ciudadanía permitió que se desarrollaran y porque tampoco se hizo un ejercicio efectivo en donde yo me involucré y tuve un involucramiento suficiente para poder trabajar en esa política. Entonces, lo clave es aquí entender que todos somos actores políticos, que no dependemos de un tercero que nos dé una política, que nos dé unos recursos, sino que tenemos que tener esa intención de mejorar todo. Y aquí también, así como le hemos dado palo en muchas cosas a los aspectos rurales, a la educación rural, también hay muchas cosas que ha sacado la educación rural, la nueva escuela, los modelos educativos flexibles, cosas que se han involucrado desde las mismas familias rurales, que han hecho cambiar escenarios y contextos de conflicto a otros escenarios de convivencia. Entonces, básicamente es el entendernos como ciudadanos. El ciudadano no es solamente el que va y vota, el ciudadano es el que ejerce su poder político independiente de las situaciones y el contexto en el que esté. Entonces, esa es la invitación, que todos entendamos que esto es, en estos retos que nos pone el mundo, como la situación actual, si alzamos nuestra voz como ciudadanos, podemos hacer de este un mejor lugar. Muchas gracias, Erika. Bueno, ya han respondido algunas de las preguntas que formuló John Jairo Valencia, sin embargo, las voy a leer para darle la palabra a Milena y formuló otra pregunta para todas. John Jairo nos preguntaba, ¿cuáles son los procesos adelantados o se recomiendan para involucrar a las familias, que ya hemos hablado algo de esto, en la construcción de la educación de los estudiantes? Tema de por más bastante difícil en este momento de la pandemia y de este confinamiento, en el que ya me atrevo a hacer yo también un aporte pequeño aquí. Creo que los modelos educativos han incidido mucho en la experiencia de las familias y en ese relacionamiento y el respeto de los padres con los docentes, que se los dejo abierto para que ahorita lo discutamos. Pero también John Jairo nos pregunta, la educación es uno de los sectores más nutridos en planes, pero siguen existiendo brechas. ¿En qué parte del modelo se necesita mejorar? ¿Actores? ¿Procesos? Y voy a soltar otra pregunta para que ustedes la discutan. Y es, muchas veces tenemos la idea de que la educación flexible o la flexibilidad curricular o las nuevas estrategias y metodologías, especialmente las lúdicas, que por experiencia sé que son muy importantes para la educación ciudadana, pues que son mediocres, que de alguna manera no tienen la misma calidad y no garantizan no solo contenido, sino habilidades, desarrollo de habilidades en los chicos. Bueno, ¿qué podemos hacer para romper con esta idea, ¿cierto?, de flexibilidad igual mediocridad o no rigurosidad, porque no es lo mismo, para contribuir a la formación de estos ciudadanos? Voy a dejar el mismo orden, por favor. Entonces, Milena, Laura, Erika, las escuchamos. Gracias. Ok, con respecto al tema de las familias, ¿qué ocurrió cuando realizábamos esta experiencia local? ¿O qué nos motivó a trabajar con las familias? Que cuando uno trabaja con los jóvenes, los niños, niñas en la escuela, maneja un diálogo, maneja unos términos, maneja unas dinámicas. Y ellos llegaban a casa y se encontraban con cosas completamente distintas, con diálogos distintos. Entonces, pues ahí empezábamos a encontrar una fractura que confundía a estos niños, niñas y adolescentes y finalmente no nos favorecía de ninguna forma el aprendizaje que nosotros quisiéramos generar en ellos como ciudadanos mundiales. En que se empezó a trabajar en la necesidad de vincular a las familias para que ellos también empezaran a fortalecerse desde las habilidades socioemocionales.
Uno, esto favorecía sus procesos al interior de las familias, prevención de violencias, mejore la comunicación en el hogar, y cuando el niño adolescente llegaba a tener unos diálogos y unas comprensiones en la escuela, pues no encontraba esa ruptura en casa. Entonces, esa es una de las cosas que podría favorecer estas metodologías que pretenden vincular a las familias. Otro factor de éxito es definitivamente la lectura y el análisis del contexto. Nosotros no podemos pretender que todos los territorios funcionan igual, así todos sean o rurales o urbanos, porque es que así los estamos dividiendo. Acá cada municipio tiene unas condiciones, tiene unas características geográficas, culturales, económicas, y no podemos pretender que niños, niñas o adolescentes funcionen igual en Puerto Gaitán a como funcionan en Tunja. No lo podemos hacer porque son contextos distintos. El éxito de las metodologías flexibilizadas está en eso, en que nosotros nos pensemos a esos niños, niñas y adolescentes como ciudadanos mundiales, pero pertenecientes a un contexto específico. En la medida en la que nosotros seamos conscientes de esas necesidades que ellos tienen de acuerdo a su territorio, vamos a ser muchísimo más pertinentes y vamos a trabajar con mayor calidad. Y estos niños, niñas y adolescentes van a llevar un lenguaje como ciudadanos del mundo porque están apropiando su territorio y definitivamente a la hora de compararse con otras experiencias van a encontrar esas cosas que han enriquecido su formación. Bien. Frente a la pregunta, ¿qué parte del modelo se necesitaría mejorar? Si bien frente a todos estos temas hay bastante teoría y que no es nueva, que inclusive retoma elementos de Freire, bueno, de mucho más atrás, pero sí frente al modelo colombiano es importante primero pensarse ese modelo educativo colombiano. ¿Qué tipo de ciudadano queremos formar? Porque son unos debates que se deben dar, hacia qué ciudadano queremos dirigir nuestros procesos educativos, qué elementos debe tener ese ciudadano del mundo. ¿Son los mismos elementos del ciudadano de Colombia al de Chile o esto? ¿O pensarse qué elementos se pueden desarrollar desde ese modelo educativo? Un modelo educativo que permita la integración de diferentes perspectivas pedagógicas y didácticas, porque si entramos a la escuela se mantienen elementos muy tradicionales donde inclusive invisibilizan al niño, la niña, el joven, el adolescente, donde solamente la palabra del maestro es la que vale, en ocasiones no estoy diciendo que todos, pero pues hay que reconocer que aún existen los tradicionales muy bien instituidos, que por eso ahí hablaba en el artículo de cómo llegar a lo instituyente en la atención de lo instituido, esas otras formas. También pensarse ese modelo educativo en una formación para la vida, no solamente para lo productivo, ¿no? Pues yo preparo a los niños, niña joven, porque pues sé que finalmente es el que va a pasar a hacer el tránsito a un sector productivo, o a trabajar, o a estudiar, o sí, pero también pensarse en esta formación para la vida. No solamente se está formando y que inclusive son uno de los debates que se da en estos tipos de educación, una educación para el trabajo o una educación para el sector productivo, sino es esa educación para la vida, que ahí entran las habilidades socioemocionales, a romper y a pensarse que es importante no solamente formar al niño, a la niña, al joven y al adolescente en competencias del saber, que sepa sumar, restar, bueno, todas las competencias, pero que también va a ser un buen ser humano, una persona empática, una persona solidaria. Necesitamos comunidades solidarias, que sean personas que también puedan tomar decisiones y que conozcan la responsabilidad de tomar una decisión, que conozcan pues también que ese otro que está ahí también me construye. Y que se trascienda a ese plano individual. Y también en otro reto que está frente al modelo es la articulación y coordinación de los diversos actores, porque pues hay muchos esfuerzos desde lo privado, desde lo público, organizaciones de cooperación, bueno, pero
pero sí falta esa articulación de los diferentes sectores y de los diferentes actores, pues para alinear los esfuerzos, para que no queden en esfuerzos esporádicos y que los procesos pues duren 1, 2, 3 meses en los colegios y en las instituciones y hasta ahí, sino que pues esa articulación también permita la sostenibilidad de las prácticas. Erika, ahí te dejo. Adelante, Erika. Vale, sobre la pregunta de cómo involucrar a las familias, yo creo que de las crisis uno siempre tiene que sacar lo mejor. Y parte de esta crisis, lo que nos ha demostrado a las familias es la importancia de los educadores. Y la importancia de los educadores no solo en la vida de nuestros niños, sino en las vidas de la familia y en nuestro contexto en general y en nuestra sociedad y cómo se desarrolla el día a día. Nosotros vivimos en una rutina que no identificábamos la importancia de nada y creo que, lo digo también como mamá, hoy le damos gracias a Dios porque existen los docentes en el mundo, porque si no, ya todas las mamás estaríamos de psiquiátrico. Entonces, creo que parte de esta crisis y lo positivo es lograr y hacer que las familias precisamente se logren involucrar con los procesos que llevan los docentes y que llevan las escuelas. Y esto también, en parte de la es habernos acercado mucho más a nuestros hijos y saber que la construcción de la ciudadanía y la construcción de ellos como sujetos propios lo hacen ellos y que nosotros lo único que debemos hacer es acompañarlos, que ese va a ser nuestro rol como familia y como padres, que lo básico es que sean buenos seres humanos y que el resto viene por añadidura. Entonces creo que lo positivo es lograr en este encadenamiento y todos decimos cuando pase la crisis, cuando pase la cuarentena, cuando pase la crisis y la cuarentena es cómo nos apropiamos de, no de las vidas de nuestros hijos, sino de ese rol que tenemos de estar al lado de ellos y cómo nos vamos a apropiar de esa educación que queremos para el mundo. Para los que no tienen hijos también. Esto ha sido como, por favor, sacúdense, que hay un mundo que tenemos que cuidar, que hay adultos que tenemos que cuidar, que hay niños que tenemos que cuidar, que hay un medio ambiente que tenemos que cuidar y que quizás esto es una oportunidad de renacer para todos. Entonces, insisto, no se necesita una política pública para que entendamos que esta es una nueva oportunidad de involucramiento como sujetos en una sociedad que definitivamente yo creo que se sacudió y que se dio cuenta que necesita un cambio. Y por otro, frente al tema de entender si la educación flexible es una educación mediocre, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que es parte del apropiamiento, como decía Milena, del contexto de cada territorio. Desafortunadamente seguimos haciendo políticas de escritorio en Bogotá que se llevan a zonas rurales en donde ni siquiera hay docentes. Entonces, es poder entender a cada territorio desde la necesidad que tiene. Es entender cómo debe trabajar un docente o cómo debe hacer un niño que le toca atravesar 4 kilómetros en lancha para poder llegar a una sede rural. ¿Sí? Entonces, es poder entender ese contexto y más allá de querer tener en este país científicos, ingenieros y estudiantes, es tener personas que desarrollen sus territorios desde la base de lo que son como personas, es entender que necesitamos una descentralización que no sea solamente que el alcalde contrate lo que a bien convenga o a lo que bien crea, sino una descentralización que piense en la gente, una descentralización que piense que yo me tengo que unir con el municipio de al lado para poder tener un docente de TICS, unirme para saber cuáles son esas necesidades y también esas habilidades que tenemos como territorios para poder potencializarlas. Entonces, sí creo que parte también de este ejercicio de la crisis es mirarnos cada uno al interior y saber cómo vamos a empezar a trabajar desde lo que somos como territorio y desde lo que somos como individuo. Muchas gracias, Erika. Yo quisiera añadir a esta última reflexión que estás haciendo, que también esta crisis ha evidenciado, digamos, no solamente el valor de la educación, sino que
siento y espero que esté rompiendo esa idea que algunas personas tienen de la educación como un servicio en una relación cliente y oferente. Es decir, la educación no puede ser pensada únicamente como un servicio por el cual yo pago y por lo tanto yo exijo y con el cual además como que reitero algunas relaciones de subordinación frente a ese docente, principalmente en los colegios. También lo digo como mamá. Afortunadamente, el modelo educativo del colegio en el que estudia mi hijo ha permitido reconocernos a nosotros como partícipes del proceso. Y como docente y en todos estos temas de ciudadanía, pues esperaría que también podamos comenzar nosotros a tener un reconocimiento de la tarea del otro, de los sufrimientos y las preocupaciones del otro. Por ejemplo, las mamás, cómo, qué hacemos diariamente, que los niños vean eso y podamos comenzar a construir una idea distinta de lo que tiene que vivir el otro. Y en esa idea de lo que tiene que vivir el otro, bueno, digamos en la Universidad de La Salle tenemos la idea del desarrollo humano integral y sostenible y además del acompañamiento fraterno, que es algo que todo el tiempo estamos llevando a nuestras aulas y compartimos con nuestros estudiantes. Pero entonces les voy a hacer la última pregunta antes de irnos al cierre. Y es, ante esta pandemia del COVID-19, y ayer lo decía nuestra conferencista central, se tiende a la desglobalización. ¿Será que va a cambiar el concepto de ciudadanía global? ¿De qué manera cambiará? ¿Y cómo podemos atender las necesidades del mundo rural, que es una de las grandes preocupaciones en este seminario y en el doctorado que está por iniciar? ¿Cómo atender esas necesidades de un modelo de educación para la ciudadanía global? ¿Quién quisiera comenzar? Tenemos 7 minutos para contestar. Si quieren, Si quieren arranco yo. adelante, Sí, Erika. justamente en la ponencia ya se decía cómo nos vamos a empezar a ver como ciudadanos, ¿no? Cómo va a ser este nuevo mundo. Eh, ojalá que en serio esta ciudadanía global cambie y que dejemos de un lado todo este consumismo que nos tenía en una vida loca y frenética. Entonces, sí pienso que tenemos que empezar a apuntarle a una nueva ciudadanía global y a una nueva ciudadanía que nos haga reflexionar que este es el único mundo que tenemos, que si no cuidamos el medio ambiente, pues todos vamos a estar fregados. Una ciudadanía global que empiece a ver al otro como un socio mío, que si mi vecino es el que saca tomate y yo saco papa, pues bueno, ¿cómo van a ser esos intercambios que voy a empezar a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer los dos para que nuestros productos salgan de nuestro territorio de la mejor manera? Entonces, sí se tiene que pensar en una nueva ciudadanía global. Yo creo que a la segunda semana de eso ya todos lo estábamos pensando, bueno, esto ya cambió, esto ya es otro mundo. Entonces, sí pensar en un consumismo quizás mucho más racional y también educando a nuestros hijos pensando en ayudar al otro. Creo que esto también es básico y es chévere que haya pasado en este ejercicio. La solidaridad que quizás teníamos, pero que se ha hecho mucho más evidente al entender y darnos cuenta que quizás no todas las personas en este momento lo están pasando al igual que nosotros. Entonces, creo que se va a volver un mundo más solidario, ojalá que sí, una ciudadanía global pensando en eso, en ayudar al otro, en tener un mejor medio ambiente y en que no dependemos necesariamente de ir a la oficina todos los días, ir al colegio todos los días para que yo siga funcionando, para que mi mundo siga funcionando. Entonces creo que eso va a ser básico en una ciudadanía post pandemia. Gracias. Laura. Sí, bien, pues claramente el mundo y nosotros no tendríamos que seguir siendo iguales. Sería un error continuar con lo mismo cuando sabemos que esta pandemia y bueno, esta coyuntura ha invitado a repensarse muchas cosas, no solamente desde la parte económica, esos modelos de desarrollo económico, esos mismos modelos de desarrollo, sino también nuestro rol, como decía él, en el mundo. Porque pues muchas veces no vemos la relación que esto que hago en mi cotidianidad pues también tiene unas afectaciones. Desde ese enfoque sistémico
pues todo es una cadena. Claramente estos nuevos ciudadanos y para la escuela implica también pensarse el reto desde una perspectiva de desarrollo a escala humana, pensarse también cómo desde la escuela se pueden generar espacios para comprender esta crisis civilizatoria que la veíamos esta mañana, y que en esa crisis civilizatoria pues todos y todas tenemos gran parte de responsabilidad, ¿no? También pensarse cómo desde la escuela se forman estos ciudadanos que tienen una grande responsabilidad frente a la toma de decisiones de consumo, de estilos de vida sostenibles. También pensarse cómo desde la escuela se puede reflexionar estos modelos de desarrollo, es decir, se deben incluir nuevos temas de discusión en la escuela, que pues precisamente de pronto algunos lo hacían de forma, pues por elección propia, pero sí ya empecé a incluir otros temas de discusión en la escuela. También debe ser un ciudadano solidario. Siento que esa solidaridad puede fortalecer las comunidades y las familias. Pensarse también en esas habilidades socioemocionales al interior de la familia, como esto también implica un reto de mejorar nosotros como ciudadanos, cómo practicamos las habilidades socioemocionales, porque pues muchas veces bueno, somos expertos en ver al otro, pero pensarnos nosotros, yo qué tanto las pongo en práctica, qué tanto soy empático, qué tanto manejo una comunicación asertiva, qué tanto trabajo en equipo, qué tanto tomo decisiones responsables. Eso nos invita también a involucrar, como decía Eri, la familia a esa escuela y en esa formación de ciudadano, porque pues si se sigue manejando la mirada de la educación como un servicio, realmente pues perdimos el tiempo en todo este tiempo que hemos tenido de pandemia, porque realmente se debe trabajar de forma colaborativa y trascender de lo individual a lo social. Colectivo. Sí, muchas gracias, Laura. Milena, ¿estamos contigo? ¿Tienes sonido? Sí, 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 te aquí escuchamos. estoy. Sí, ya. Muchas gracias. Vale. Bueno, además de lo que ya dijeron y pensando en el tema de desarrollo sostenible, es el uso adecuado de los recursos. Es decir, si no hemos tenido un aprendizaje del uso adecuado de los recursos luego de esta pandemia, no sé de qué otra forma más podríamos aprender. Entonces, y viendo ahora que hay especies que están en recuperación, que hay especies que se pensaban extintas, que empezaron a aparecer, entonces ese es uno de los aprendizajes que nos deja la responsabilidad que nosotros como ciudadanos mundiales tenemos frente al uso adecuado de los recursos que tenemos, porque es que son recursos que son finitos, se van a acabar y casi que tuvimos una segunda oportunidad con este encierro obligado para que los ecosistemas se recuperaran. Entonces, de cara a la pospandemia, es tener mejores prácticas que se trabajen en el aula, pensándonos como ciudadanos mundiales en pro del desarrollo sostenible, para el adecuado uso de los recursos, porque ya nos dimos cuenta que esto no es un juego. Muchas gracias a las tres por todas estas reflexiones hoy. Nos quedan grandes retos, retos que implican enfrentar de manera más adecuada este escenario de crisis y aprovecharlo para poder con esperanza comenzar a construir un mundo mejor. Sabíamos que no estábamos teniendo unas prácticas adecuadas. Este campanazo inmenso de alerta pues debería hacernos corresponsables no solamente por los seres humanos, sino también por los otros seres que habitan en nuestro entorno, los animales no humanos, y de esta manera poder comenzar a construir un futuro para todos. Finalmente, la superación de la pandemia también implica el ser responsable por mi vecino, por mi familia y no solamente por mí mismo. Es decir, tenemos que cambiar esta idea de egoísmo hacia mayor empatía y hacia una mayor construcción de ciudadanía.
Yo quiero darle las gracias por todos estos aportes, además por el trabajo que hacen tanto ustedes como nuestros ponentes de ayer, ustedes desde la educación, los ponentes de ayer en ese contacto con la comunidad, y también invitarlos a todos a que articulemos nuestras iniciativas de investigación para que podamos generar una sola aula inmensa de educación en la que además los chicos puedan articularse con estas iniciativas del Estado desde niños. Ellos ya tienen la capacidad de comprender cuál es su posición en el mundo y que son sujetos de derechos. Es un reto que nos queda. Quiero cerrar, bueno, hay varios aportes y varios agradecimientos en el chat, pero voy a cerrar en este momento para que pasemos a la ponencia de cierre. Erika, ¿quieres compartir Sí, algo? yo voy a hacer una publicidad política Adelante. y no pagada con el respeto de la Universidad de La Salle, mil disculpas. Y es que las tres estamos vinculadas a un organismo internacional, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Invitarlos, nosotros somos un organismo internacional que trabaja por esas nuevas iniciativas y por esos cambios en la educación en Colombia y en Iberoamérica. Entonces les dejamos nuestros contactos, todas las iniciativas que podamos trabajar en territorio, con instituciones educativas o con ustedes. Lo que nos interesa a nosotros es poder identificar esos docentes pilos que hay en todo el Colombia para cambiar este mundo. Gracias, Adriana, y qué pena esa publicidad. No, excelente, porque eso es precisamente lo que queremos, comenzar a articular iniciativas. Como mencionaba ayer en la ponencia grande, alguno de los grupos de investigación que están alimentando el nuevo doctorado está identificando también esos docentes pilos en las regiones, entonces tendremos mucho que conversar y pues invitarlos a todos a este proyecto de construir comunidad académica. Bueno, con esto, pues ya damos paso a la aula central otra vez, por favor, para poder terminar este seminario que ha sido muy rico con la conferencia de Juan Fernando Vela, Planeación por Impacto para el Desarrollo Rural Competitivo. Y yo voy a hacer una publicidad también, acá no paga. Yo soy editora de la revista. Aprovechemos el último instante. Yo soy editora de la revista Equidad y Desarrollo, que se edita en la Universidad de La Salle. La idea también es construir comunidad académica. Entonces, todas estas reflexiones son bienvenidas porque son temas que aportan a cerrar esas brechas de inequidad y a nuevas ideas de desarrollo. Entonces, bienvenidos sus propuestas. Sí, Muchas señora. Muchas gracias. gracias. Ahí estaremos. Bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo para Adiós. todos, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, gracias.